Uno tiene alfa medio, el otro tiene alfa. Es decir, que la amplitud de los ángulos son distintos. ¿Ok? Por lo tanto, no es un triángulo isósceles. Cuidado con ello. Ajá, tienes alfa medio y conoces la fórmula de la tangente de alfa medio, por ejemplo. Tienes el valor de alfa y conoces la fórmula de seno, coseno y tangente de un ángulo. Entonces vean acá lo que podemos iniciar para hacer, ¿no? Aquí yo les coloco. Usted sabe que la fórmula de alfa medios se escribe como más o menos la raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Y resulta que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces usted tiene el valor de 10 sobre el valor de 30, que es la altura de ese adyacente de alfa medios. Entonces es 10 sobre 30. Eso significa que es un tercio. Esto implicaría que entonces un tercio es equivalente a la tangente de alfa medio y que a su vez es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Entonces la tangente de alfa medio es igual a un tercio. ¿Quién es la tangente de alfa? Pues la tangente de alfa es x sobre 30. Si usted ve el triángulo donde se encuentra alfa, es cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente, que es la altura de ese triángulo y mide 30 metros. ¿Ok? Entonces usted sabe que la tangente de alfa es x sobre 30. ¿Qué relación puedo establecer yo entre la tangente de alfa medio y la tangente de alfa? ¿Cómo puedo relacionarla? ¿Usted se acuerda de la fórmula de la tangente de un ángulo doble? Esa que tiene allí. Pues si usted a este alfa lo coloca como alfa medio, mire lo que va a ocurrir. La tangente del ángulo doble de alfa medio es igual a la tangente de alfa medios dividido entre 1 menos tangente cuadrado de alfa medios. Esa es la fórmula de la tangente del ángulo doble. Pero ese en este caso, ese ángulo doble, ¿verdad? Es el alfa medio. Y cuando usted multiplica 2 por alfa medio, te queda la tangente de alfa, es decir, que esto es igual a x sobre 30. Implicaría que por transitividad, 2 por la tangente de alfa medio dividido entre 1 menos tangente cuadrado de alfa medio es igual a x sobre 30 o a x 30 ahora. Siendo alfa medio, tangente de alfa medio, el valor de un tercio, que fue el que ya conoció al principio. Entonces no necesito utilizar la fórmula de más o menos 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. No lo necesito hacer. Solamente con la definición de la tangente. Vean que en la mayoría de los casos nos estamos dando con la definición de la tangente, ¿no? O la definición del seno, y la definición del coseno, que son cateto opuesto y cateto adyacente. Pero a su vez también estamos utilizando las fórmulas que ya conocemos de la suma de ángulos dobles y de mitad de ángulos. Entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? Al final, sustituye la tangente de alfa medio, que es un tercio, sería 2 por un tercio. En el denominador sería 1 menos un tercio al cuadrado. Y ese resultado que le dé lo iguala a x30. Despeja el valor de la x y va a obtener el valor de la x, que es lo que le están pidiendo. ¿Okay? Y allí ya tiene el ejercicio prácticamente desarrollado. Solo falta sustituir y hallar el valor de la x. Si no me equivoco, ese ejercicio da como resultado 45 medios. ¿Okay? Da como resultado 45 medios el valor de la x.
Ajá. ¿Captaron la idea, chicos? ¿Chicas? Sí, reducirlo Ok. lo más posible hasta la identidad y ya de ahí podríamos, es lo que se está repitiendo en cada una de las ejercicios, y igualarlo para Ajá. despejar la variable que queremos. Claro, siempre tratando de colocar todo en función de la variable a la que usted quiere calcular. Vean que en el ejercicio anterior nos estábamos en función de AB, que era la variable incógnita. ¿Ok? Entonces todo tratamos de llevarlo a esa misma variable o a esa misma incógnita para que quede en función de una sola incógnita. Bueno, por otro lado, y para concluir el día de hoy, ok, les tengo este. Calcula la cotangente de alfa y la cotangente de beta de toda esta expresión. Ahí le dicen, ok, que la base de ese triángulo es 3 y que la altura es 3 también. ¿De qué tipo de triángulo estamos hablando aquí? El triángulo grande es un triángulo rectángulo. Pero no tiene el cuadrado en el ángulo. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Aparte que es un triángulo rectángulo, ¿cómo es ese triángulo? Isósceles. Isósceles. Entonces un triángulo isorrectángulo, ¿cierto? Si Sí, es un triángulo isorrectángulo, ¿cuánto es la suma de alfa más beta más el ángulo que no se denota por allí? Serían 45. dos ángulos de 90 y el último ángulo de 90. O sea, el complemento de los dos ángulos agudos son 45, 45, son 90, más el otro 90, claro, que es el ángulo recto. Entonces, alfa más beta más x, ¿ok? Que es este ángulo que aparece acá, es de 45 grados. Ya tienen un dato importante. Si ese ángulo alfa más beta más x es 45, la tangente de toda esta expresión es cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 3. 3 sobre 3 es 1. Y es válido, la tangente de 45 es igual a 1. Entonces, alfa más beta más x es igual a 45 grados. Vean acá. Usted tiene la tangente de alfa más beta más x, ¿ok? Tal cual como lo escribo acá. Usted puede desarrollar, como lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores, la suma de ángulos, tangente de alfa más beta más el valor de x, ¿no? Y la tangente de alfa más beta se desarrolla a su vez como tangente de alfa más tangente de beta, es decir, la fórmula de la suma de ángulos de la tangente. Pues bien, resulta que toda esta expresión es igual a 1, porque es 3 sobre 3. Usted sabe que alfa más beta más x tangente es igual a 1. Eso implica que alfa más beta más x es igual a 45. ¿Qué otra cosa tiene por allí? Que la tangente de alfa más x es igual a 2 tercios. Entonces aquí lo conveniente en la primera es colocar tangente de beta más alfa más x. Y a usted le va a aparecer por aquí, en vez de la tangente de alfa más beta, más tangente de x, a usted le va a aparecer tangente
de alfa más X más tangente de beta. Es cambiar la fórmula original. Vea que yo les doy ideas para que usted lo termine de desarrollar, ¿no? Porque al sustituir tangente de alfa más X, en realidad puede sustituir el valor de 2/3. ¿Cómo usted sabe que la tangente de alfa más X es 2/3? Bueno, nos devolvemos un momento acá. Alfa más X, aquí está, que sería el primer ángulo y el ángulo que no está denotado. Cateto opuesto, que es 2, que es la altura de ese triángulo, sobre el cateto adyacente, que es 3. Y también conoce la tangente de alfa, que es 1/3, 1/3. Entonces puede hallar la tangente de alfa, que es 1/3. Puede hallar la tangente de alfa más X, que es 2/3. ¿Okay? Pero aquí, por ejemplo, no puede hallar la tangente de beta. Al hallar la tangente de cada uno de esos valores y utilizar la inversa, entonces puedes hallar la cotangente de esa expresión. ¿Okay? Entonces aquí le dejo algunos datos Bueno, que usted profe, desde el pueda principio podríamos haber modificar. sabido que la cotangente de A es 3. ¿Cómo? Desde el principio podríamos haber sabido que la cotangente de A es 3, porque la cotangente es Claro, cateto adyacente entre cateto opuesto, así que desde el principio la ya podemos haber puesto que la cotangente de A es 3. de alfa. De Es alfa, 3. perdón. Exacto, ahí lo tienes ya listo. Nada más te estás mandando a calcular la cotangente de beta. Perfecto. Ahí lo tienes. ¿Quién es la cotangente de alfa? Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es 3/1. Ya ese valor lo tienes. Entonces no te preocupas por la tangente de alfa o la cotangente de alfa, sino por la cotangente de beta. Muy bien. Tal cual. Entonces, si te preocupa la cotangente de beta, entonces sí la relación, como les dije aquí, habría que cambiarla. Habría que cambiar alfa más beta más X como alfa más X más beta. Entonces la expresión aquí, en la primera, tendría que ser alfa más X más la tangente de beta. En el denominador sería 1 menos tangente de alfa más X por la tangente de beta. Porque la que debemos calcular es la tangente de beta. ¿Ok? Y bueno, Sí, con 2 esto, tercios más tangente de beta sobre exacto. 1 Ajá. menos 2 tercios por tangente de beta. Y todo igualado A 1. a 1 porque la tangente de toda esta expresión era igual a la tangente de 45 grados, que es igual a 1, por ser el triángulo isorrectángulo. Y ahí lo tienen. Ujú. Y ahí lo tienen. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto finiquitamos la clase del día de hoy. Ahora les toca a ustedes realizar el resto de los ejercicios. ¿Ok? Y mañana me escriben cualquier duda que tengan con respecto a los otros ejercicios. Ahí se le presentan en la guía también problemas. Recomendación, los problemas van a estar inmersos en esos triángulos rectángulos. Usted lo que tiene es que verificar cuánto valen sus lados, qué puedo utilizar, si es la suma de alfa más beta, si es el seno, coseno, tangente, el mismo procedimiento. Pero la comprensión del problema es lo que usted debe tener en cuenta allí, ¿ok? Que son los otros ejercicios. Así que bueno, por el día de hoy me despido.